Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Criatura en Cristo. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que es ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Sin duda alguna, todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Incluso vemos, por ejemplo, en las iglesias, entre nuestros hermanos, entre los más fervorosos, los más piadosos, que le preguntan al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Sobre todo cuando estamos ya, llevamos ya varios años en la iglesia y entonces estamos en esa constante búsqueda de la voluntad de Dios, cuando más estamos fervorosos, piadosos, y entonces creemos muchas de las veces que la voluntad de Dios precisamente está en hacer algún servicio, participar en algún ministerio. Señor, ¿será acaso que tú me quieres para el ministerio de la alabanza en la iglesia? Señor, ¿será acaso que tú me llamas para ser ministro de tu palabra? Señor, ¿será acaso que tú me llamas para alguna obra importante? Y entonces pareciera ser que todas esas respuestas o todo eso que tenemos en nuestro corazón, más bien responden a una ambición personal y no tanto a la voluntad de Dios. Pues bien, hoy vamos a meditar precisamente en la palabra de Dios y en este tema de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para ti? Incluso vemos personas que pues hablan en redes sociales, en medios de comunicación, de que tuvieron un encuentro personal con Dios y de que Dios a través de los sueños les dijo cuál era su voluntad, les reveló algo, incluso algo para la iglesia, algo novedoso. ¿Será acaso que esa es la voluntad de Dios? ¿Será acaso que Dios de verdad se revela de esa manera? Hoy lo vamos a ver precisamente tomando como base la palabra de Dios. La palabra de Dios que, como sabemos, es la suprema norma de fe y conducta para todos los cristianos. Y bueno, tomando como base entonces, vamos a tomar como base Primera Tesalonicenses, capítulo 4 versos 3 al 8. Y bueno, vamos a leer para empezar la primera frase tomada del verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así de claro nos lo deja la palabra. No se anda con rodeos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces nos hemos de dar cuenta que cualquier tipo de supuesta revelación en sueños, supuesta revelación en visiones, cualquier revelación que no se apegue, en este caso, a la palabra de Dios, pues hemos de desecharla. No tendríamos ni siquiera por qué preocuparnos por, ¿será cierto? ¿Será acaso que de veras Dios quiere esto para mí? Hermanos, no nos hagamos bolas. No andemos elucubrando en cuestiones que pues ni siquiera tienen importancia. Lo realmente importante es buscar la santificación. Ya lo dice la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así de claro. Más que buscar vivir en el activismo, porque muchas de las veces quienes participamos en la iglesia nos vemos a veces envueltos en el activismo, en participar, en hacer en los ministerios, en realizar campañas de evangelización, en un sinfín de actividades que pudiéramos hacer y que si bien es cierto que son en sí mismas buenas, y probablemente para beneficio de la iglesia, pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado lo más importante? En este caso, buscar la santificación. Y miren, curiosamente la palabra de Dios nos habla de dos asuntos importantes que hoy en día, por descuidar lo más importante, por descuidar la santificación,
Desafortunadamente, como sociedad, como iglesia, nos estamos dejando llevar por dos problemas que aquí señala la palabra de Dios. El primer problema está señalado en el verso 4. Dice: apártense de la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día vemos a través de los medios de comunicación, en espectaculares, en la calle, por todos lados vemos que hay anuncios que sugieren precisamente de manera explícita una invitación a la sensualidad, a vivir en el placer. Por todos lados se nos sugiere vivir una vida sexual activa, se nos sugiere muchas de las veces incluso la infidelidad con la esposa. Hoy en día mucha gente ya lo ve como algo común, como algo normal, como algo que pues ya se da. Es que no nos entendimos y por lo tanto pues nos separamos. La infidelidad, un problema que está acechando constantemente a las personas, incluso a aquellos que viven en la iglesia, que se la viven en la iglesia y que muchas de las veces participan de lleno en los ministerios, y desafortunadamente por no vivir preocupados por vivir en santidad, a veces pudiera ser que caigamos en la infidelidad, ¿verdad? Por eso dice aquí, tener su propia esposa en santidad y honor. No hay que tener capillitas, como se dice por ahí. No hay que sonreírle a la primera persona que te simpatiza. No hay que darle el corazón a la persona que no sea tu esposa o tu esposo, porque esto aplica de igual manera para el esposo. Entonces, ese sería un primer punto relevante, importante, en el cual como sociedad realmente estamos a veces fallando. Como iglesia a veces nos dejamos arrastrar por lo que el mundo nos ofrece. Y el segundo punto, también no menos importante, que nos señala la palabra de Dios en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Repito, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cuántas de las veces vemos problemas entre hermanos por las herencias? Problemas entre hermanos porque nos engañamos, porque nos agraviamos, dice ahí la palabra de Dios. Nos parece ya lo más normal ofender al otro, burlarnos del otro, creer que podemos estar por encima del otro, pisotear al otro, al hermano, y dejamos de lado que la palabra de Dios nos inspira a vivir en santidad. Por eso es que hay tanta violencia en nuestro mundo. Por eso es que cada vez crecen y crecen el número de asesinatos, el número de inseguridad. Hay muchísima inseguridad en nuestro país, en nuestra sociedad. Incluso nosotros mismos ya nos hemos acostumbrado a que todos los días hay muertos, cuando esto no debería de parecernos normal. Deberíamos de entonces retomar el camino hacia Dios. Nunca será tarde para volver hacia Dios mientras tengamos vida. Dios nos invita a vivir en santidad. Hoy Dios te invita a volver a Él. Dios te invita a que vivas nuevamente a su lado. Por eso dice la carta a los Hebreos que quien dice: acérquense al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Quien así lo necesite, acérquese al trono de la gracia. Recordemos que es necesario volver hacia Dios. Nadie aquí puede decir que no es pecador, que nunca ha pecado, pero tampoco nadie puede estar exento de la misericordia de Dios si su corazón se arrepiente.
Por eso es tan importante buscar la santidad, porque como lo dice el libro del Apocalipsis, sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es una exigencia de Dios para entrar en su presencia. Y el día que vayamos a su presencia, Dios nos va a, digamos, nos va a juzgar en este sentido en cuanto a la santidad. Seremos juzgados en el amor. Y por lo mismo, en ese sentido, Dios nos llama a vivir a su lado. Hoy te invito, mi hermano, a que dejes atrás eh, esas situaciones de pecado que te apartan de Dios. La infidelidad, la violencia, el dejar de hablarle al hermano, el agraviarlo. Dejemos atrás y volvamos hacia Dios. Que Él sea, en el nombre de, vamos a pedirle a Dios, que en su nombre podamos volver hacia Él. Señor, en este momento queremos pedirte por cada uno de los hermanos que viven de alguna manera alejados de ti. Toca su corazón para que puedan ellos pronto volver hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.